mismo compromiso. Auspicia este programa APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Aquí comienza ATR, a toda rosca. Educación, trabajo, producción y actualidad. A toda rosca. Conductor, Mario Garberoglio. Co-conductores, Mara Rivera, Jonathan Simón, Diego Salanova, Leandro Blanco. Productor, Emanuel Pidote. ATR. Bienvenidos. Muy buenas tardes, feliz lunes, buena semana para todos y todas, que venimos de un fin de bastante larguito, así que estamos, calculo, descansados. ¿Cómo va, Lean? Bien. Todo muy bien. Todo muy bien, bueno. Descansé. ¿Descansaste? Sí. Te noto como en la cara, como estás todavía como unos días más, estaría mejor, ¿no? Sí, sin duda. Viajamos con unos amigos a Mercedes y comimos linda. un salamín, queso, entonces Qué bueno. son lugares que hay que ir un ratito por lo menos, ¿no? Yo viajé a la costa y me agarró lluvia, o sea, una piedra terrible. Pero bueno, para descansar me sirvió por lo menos. Bueno, tenemos en el piso nuestra invitada, Sí, claro. que difundimos por flyer, senadora por la provincia de Buenos Aires, fue diputada nacional, compañera sindicalista, mujer sindicalista, la verdad que con una gran historia. Así que recibimos a nuestra compañera María Rosa Martínez. Hola, bueno, hermoso el estudio, hermosa la radio. Felicitaciones a APSE. Gracias. Por este lugar y por esta posibilidad de que nos escuchen los oyentes, ¿no? Hermoso. Claro. Bueno, y nuestros invitados, invitadas del piso, arrancamos hace poquito la radio. Estamos como empezando a agregar una pregunta que notamos nosotros que vamos, bueno, Lean es de los medios, a mí me invitan a una que otra radio, como que los políticos, las políticas, los sindicalistas, las sindicalistas, como que parece que caemos en un mundo, nos pusieron y andamos. Y tenemos una historia, un trayecto atrás nuestro. Así que, para que el público te conozca, contanos quién es María Rosa, cómo fueron sus inicios, de dónde venís, dónde naciste, desde lo que vos quieras contar, porque es importante, más allá de lo que generamos y lo que construimos en nuestro país, es saber qué historia tenemos atrás, ¿no? Así que adelante, Mari. Bueno, muchas gracias. Yo nací en Rojas, un pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires, un pueblo sobre todo agrícola, en el núcleo más importante de producción, Pergamino, Rojas, Junín, Colón, Salto, de producción de maíz y de trigo cuando yo era chica y ahora de soja. Estudié hasta la secundaria en Rojas, después no había nada más, así que me fui a La Plata a estudiar medicina. Yo siempre digo que hay una cuestión casi básica en la formación que tenía que ver con que toda mi infancia el peronismo estuvo proscripto. Yo nací en septiembre de 55, así que nací, mi viejo siempre decía que todavía se escuchaban las bombas de la Libertadora, de la fusiladora, y yo creo que el proyecto era que nuestra generación no participara en política, y menos que se comprometiera desde el peronismo, y eso fue el privilegio de vivir en el 73 la vuelta de Perón, la comprensión de qué significaba para nuestra patria, y me hice militante de la Juventud Universitaria Peronista. Estudié medicina unos años, hasta que en la dictadura fui presa, detenida, desaparecida, nació mi hijo en la cárcel, y después estuve unos 4 añitos en Devoto. Mi historia es que salir de la cárcel era volver a la vida desde tanta muerte y desaparición, y también volver a militar con mucha convicción. Yo esperaba salir para seguir militando y me encontré con una patria devastada. Yo siempre digo que los años que viví en un barrio de Lomas de Zamora, un barrio muy humilde donde tuvimos que prácticamente gestionar todo, la escuela primaria, el jardín, la guardería, los emprendimientos productivos, fueron mi reparación, porque era volver a sentir y a saber que era posible reconstruirse personalmente, tener una familia. Me enamoré, me junté, me casé, tengo 4 hijos más,
Ahora tengo nietos y mi expectativa siempre fue eso que muchas veces decimos y que a veces parece tan lejano, que es que haya justicia social en mi patria, que otros se realicen para que yo me realice, que vivamos en una comunidad que pueda prosperar, progresar. Y bueno, eso ha significado mi vida y es mi vida actual. Yo cuando me preguntan quién soy, digo militante peronista. Después todo lo demás que va y viene, que pasa. Fui primero educadora sanitaria comunal en el barrio junto con otras mujeres. Armamos un movimiento muy potente de mujeres. Desde ahí gestionamos guarderías comunitarias, jardines maternales, trabajo en salud y también emprendimientos, y ahí la producción y el trabajo también fueron un puntal. Las mujeres nos movilizamos mucho durante la época de Alfonsín con los paros de Ubaldini. Yo me acuerdo que mis vecinas y yo no teníamos micro contratado para venir a las movilizaciones, tomábamos un micro. En la esquina donde paraba el micro decíamos, vamos a la Plaza de Mayo, y el micrero por ahí decía, pero yo, ¿qué me van a decir? ¿Me van a echar? No, no te van a echar, vos también tenés que venir. Y veníamos con un micro del barrio, que era un micro de línea, a movilizarnos. Bueno, yo ahí aprendí mucho sobre las mujeres, sobre el potencial de las mujeres, de la organización de las mujeres, y creo que eso me salvó. Después todo lo demás ha sido tener la responsabilidad y la posibilidad de participar del Consejo Provincial de las Mujeres, de tener un lugar en el Ministerio de Trabajo en Quilmes, donde en la época de los 90 eran todos conflictos laborales y despidos, y seguir construyendo comunidad organizada, que para mí era lo central para transformar desde abajo, como muchas veces siento que tenemos que volver a hacer y a transitar hoy. Y con las mujeres gráficas también aprendí de la militancia sindical, de la organización de las cooperativas en los 2000, de las empresas recuperadas, de la energía que hay en el pueblo trabajador a la hora de construir el propio trabajo organizadamente con otros, cooperativizándonos. Después fui asesora de Alicia Kirchner, trabajé en la provincia de Buenos Aires, he sido concejal en Almirante Brown, que es el distrito donde vivo, diputada nacional hace poco y ahora senadora provincial. Oh. Bueno, Tengo para mí nos tenemos preguntas, que ir y tiene que hacer el programa ella, pero... Por favor, de ninguna manera. Tengo unas preguntas que me fueron surgiendo y que vienen mucho a colación con lo que nos está pasando. Vos hablabas de la reconstrucción después del golpe. ¿Cómo lo viste resurgir? ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron resurgir? Porque cuando hablamos de la recuperación, siempre nos olvidamos que hubo una historia atrás, pero siempre hablamos de Néstor Kirchner, que volvimos a tener paritarias, bueno, y una historia de capaz que podemos contar a corto plazo, pero también hubo otra historia de reconstrucción, una reconstrucción más cruda, la vuelta a la democracia. ¿Podés contar un poco ese proceso de cómo viste vos vos decías no tenía casi esperanzas después de cuando saliste de todo lo que vistes? Yo ahora lo hago un paralelismo con lo que estamos viviendo, digo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos va a pasar? Mucha incertidumbre. Contanos un poco eso, cómo lo sentiste, y te asumo una pregunta más, que es muy de ¿qué rol tuvieron las mujeres en esa reconstrucción? Yo creo que hay una necesidad hoy, me parece, por el vértigo con el que transitamos y como que la realidad todo el tiempo se nos amontona de situaciones de conflicto, de situaciones difíciles, pero que hay otra que es la vida cotidiana y la necesidad de emprender desde esos lugares de vida cotidiana respuestas y soluciones. A veces estamos pensando... A mí me preocupa mucho cuando escucho decir, bueno, pero nos faltan las voces de dirigentes, ¿cómo no habla fulano, no habla mengano, no habla ella? Y la verdad que creo que claramente hay una responsabilidad, una obligación militante, que es poder tener la paciencia de la escucha y la paciencia y la voluntad de construir algo con otros y otras que vaya mejorando la realidad diaria.
No se trata de apresurarnos pensando que nuestro apresuramiento va a transformar la realidad. Se trata de saber que hay procesos de transiciones. Lo que pasó entre la dictadura y la democracia fue complejo. No teníamos asegurado que la salida iba a ser una mejor democracia. De hecho, yo pensaba que tenía que ganar el peronismo. Y me parece que durante la resistencia hubo un lugar clave que fue el lugar de la clase trabajadora. Los trabajadores y las trabajadoras fueron protagonistas de esa resistencia sin ninguna duda. Los primeros paros, el del 79, las movilizaciones, los documentos. De hecho, tenemos una cantidad enorme de compañeros delegados de fábrica, trabajadores desaparecidos, y me parece que ahí hay una clave, el rol del movimiento obrero a la hora de las transformaciones. Y el rol de la comunidad para mí es central. Yo a veces cuando cuento algunas historias digo, tardamos 15 años en construir la comunidad como un espacio de organización y de transformación en la que yo vivía y muchos barrios de Lomas de Zamora. Y no teníamos la certeza de cuál iba a ser la construcción que hacíamos. Teníamos algunas convicciones. Sabíamos que a veces, primero cuando volvió la democracia, los vecinos y las vecinas no hablaban ni siquiera de lo que había pasado. Era la mejor expresión de una ruptura y de lo que significa el miedo en una comunidad. Porque vos a veces decís, bueno, sí, recuperamos la democracia. La salida a la democracia tuvo que ver con el desprestigio de las Fuerzas Armadas, con Malvinas como detonante, pero ya había habido de parte de madres y de abuelas de Plaza de Mayo muchas denuncias de lo que estaba pasando en nuestra patria. No alcanzó ni el Mundial de Fútbol, ni la fallida gesta de Malvinas para salvar ese gobierno antipopular y asesino y genocida. Y para transformar eso en conciencia política y en nueva organización hubo que sembrar durante mucho tiempo. Yo siempre me acuerdo que en el barrio donde yo vivía vino en un momento una inglesa a hacer una investigación de cómo estaba el pueblo en democracia, y la investigación después fue una publicación que llamó Fuera de las sombras, Out of the Shadows, y era cómo desde las sombras, desde lo pequeño, desde lo invisible, empezábamos nuevamente a hablar de nosotros, de lo que había pasado, a hablar de nosotros, vecinos, vecinas con necesidades, con estafas a la hora de comprar terrenos, con indemnización, con falta de laburo, con pérdida de laburo. Y hablando de eso empezábamos a recrear una manera de vivir en la comunidad más sana. Qué sé yo, nosotros me acuerdo que recuperamos una sociedad de fomento y en esa sociedad de fomento hacíamos colonia de vacaciones en el barrio, que era recorrer el barrio y jugar con los pibes en las esquinas. No había política pública. Yo creo que hasta Néstor y Cristina la política pública se remitía a pequeñas cosas asistenciales. Por ahí llegaba la caja PAN en la época de Alfonsín, por ahí llegaba algún subsidio, pero por ejemplo en el tema previsional, las personas que no tenían aportes no se jubilaban. Y si vos tenías una discapacidad, para acceder a una pensión no contributiva se tenía que morir otro para que vos accedieras a esa pensión. Nosotros volvimos a vivir el verdadero peronismo con Néstor y Cristina. Ahora, para llegar a ese momento hubo mucha construcción, ¿no? Claro. Política. Los sindicatos tuvieron un rol central en esa construcción. En la resistencia, algunas medidas privatizadoras y también en la posibilidad de seguir conformando cooperativas en la época que los empresarios se iban y dejaban la fábrica cerrada y los trabajadores en la puerta hasta que podían entrar y volver a recrear trabajo. Me parece que se trata también hoy de no desesperanzarse. Sí, por ahí a veces desesperarse un poco, porque es brutal lo que está pasando con este gobierno nacional y además es acelerado. Y cada vez que retrocedemos es bastante más complicado volver a consolidar un modelo que hable de soberanía, de producción, de trabajo. Y lo vivimos después de los 90, lo vivimos en la crisis del 2000, y hoy creo que es preocupante lo vertiginoso de los cambios que se quieren hacer en nuestro país. Y además hay como una ruptura
de algunas cuestiones básicas. Yo creo que si no reconocemos en la política un instrumento transformador, estamos fritos. Y creo que toda la acción del gobierno tiende a que esto se banalice. Tenemos un presidente que de alguna manera desprestigia todo el tiempo la acción política, los representantes del pueblo, e intenta mostrar la peor cara de lo que significa transformar una patria y generar redistribución para todos los habitantes. Un presidente que dice que vino desde el ser un topo a destruir el Estado, que tiene que administrar y que no salga ningún juez a decir qué está pasando acá, que ningún fiscal acuse, es altamente peligroso, porque parte de la institucionalidad democrática son las instituciones de la democracia. Es los derechos de los ciudadanos, las instituciones de la democracia, la participación organizada, la posibilidad de que esa representación tenga que ver con los intereses mayoritarios. No alcanza solo con que haya obtenido 56% de los votos. Hay que responder a las necesidades reales. Y además hay una, yo digo, gran banalización, la banalidad del mal, ¿viste? Como si vos desde un lugar como el que tiene el presidente pudieras decir cualquier cosa, hasta distorsionar la historia, y eso fuera válido. Bueno, me parece que tenemos que trabajar mucho con la verdad. Creo que haber dicho que era posible salir o negociar con el Fondo Monetario Internacional y que no hubiera ajuste fue una gran mentira. Y esa mentira me parece que fue el mayor costo que tenemos hoy a la hora de no tener el gobierno, porque creo que eso desilusiona de manera brutal a nuestro pueblo. Además de generar bronca, desilusiona. Porque otra de las cuestiones que yo creo que es esencial es decir la verdad. Y ahí Cristina ha tenido un rol central cada vez que habló. Tal vez no tenga... ¿viste cuando dicen, bueno, pero tendría que hablar más, tendría que hablar menos? Cristina no solamente habla, sino que ha hecho un gobierno que fue claramente casi del 50-50 para los trabajadores y para el capital, como para tener una necesidad de hablar todo el tiempo. Creo que fue marcando hitos importantes de lo que iba a pasar. En el 2022, yo me acuerdo que se hizo una gran reunión del Eurolat en el Néstor Kirchner, que Cristina habló de que hoy el Estado no tenía los instrumentos para regular al mercado, que el mercado y el capital financiero internacional estaba dominando el mundo y que eso generaba insatisfacción democrática. Bueno, frente a esa realidad, nuestra reacción que era, qué lindo que habla Cristina, nos dice lo que está pasando. Creo que nosotros tenemos que ir construyendo la respuesta, yo digo en ofensiva popular, en construcción popular, frente a esa claridad de lo que está pasando. Y me parece que esa es la tarea que tenemos. Bueno, varias cosas acá, pero una de las cosas que quiero decirte, María Rosa, que a mí me está pasando, y esto lo digo en forma particular, cuando vos decís, yo salí de la cárcel y quería seguir militando, yo ahora, en estos tiempos de militancia, que uno militó a Cristina, a Néstor, ¿no?, en el peronismo, uno en particular siente como un fracaso militante. Porque, y un poco en el final de la nota vos decías que Cristina decía eso y nosotros decíamos que, che, qué lindo lo que dice Cristina, pero en la práctica algunas veces no lo hacíamos. Y yo creo que ahí hay más de mi generación, yo tengo 40, hay como un debe ahí de algo, no sé qué, no le encuentro explicación y hasta me siento un poco con un porcentaje muy chiquitito de que esté Milei ahora en el gobierno, de que haya estado Macri en su momento, y no le encuentro la vuelta mucho a eso. Entonces cuando vos me decís tu historia, la veo, y que saliste de la cárcel y dijiste quiero seguir militando, esa fue tu primera expresión, yo digo, ¿qué pasó con nosotros? ¿La sangre dónde se nos fue? No sé. ¿Qué pensás de esto que te digo? Mira, yo creo que a veces cuando no se generan los canales para... Yo me pregunto, me hago muchas preguntas, y me pregunto si nosotros, los militantes, no tendríamos que haber reaccionado o accionado frente a algo que en su momento dijo Alberto cuando asumió. Dijo, yo quiero que cuando me equivoque el pueblo me diga que estoy equivocado. Y entonces pienso en Vicentín, por ejemplo, que fue una expectativa enorme
hubo una movilización de 200 personas en un pueblo del interior de Santa Fe y se volvió atrás con esa medida. Digo, aparte recién asumido, era un hito importantísimo. Sí, era un hito importante porque significaba, por un lado, recuperar la posibilidad de cierto conocimiento desde adentro del comercio exterior de granos. Por otro lado, que una empresa que había de alguna manera defraudado los fondos públicos porque había obtenido un crédito que nunca había pagado, respondiera de otra manera frente a esos fondos, devolviendo, que no eran solamente los fondos del Banco Nación, sino también los de los acreedores. Bueno, digo, frente a eso, nuestra reacción era criticar al presidente medio en silencio, recién había asumido, pero no asumir una actitud responsable, militante, frente a esa situación. Después vino la pandemia, que creo que es un fenómeno que nos trastornó bastante a todos, totalmente, porque de alguna manera el encierro generó, me parece, muchas solidaridades. El sector salud fue una muestra enorme de solidaridad, de organización y de capacidad de respuesta. Muchas decisiones acertadas, pero también mucho individualismo. Cada uno intentó salir como podía de esa situación y de esa crisis. Me parece que fueron muchos los factores que operaron. Viste que Bauman habla siempre de la sociedad líquida. Y creo que a veces eso, y bueno, y la digitalización de la política, de la cultura, de la vida cotidiana, no funcionaron al ritmo que veníamos funcionando en los seres humanos previo a la pandemia. Y me parece que todo eso operó de alguna manera desmovilizadora. Yo, como vos decís, también me siento responsable de que tengamos este presidente, que tengamos estos personajes en economía que ya los conocemos y que hicieron pelota a nuestro país, los Caputo de la vida, y que hayamos parecido como espectadores. Y creo que tenemos posibilidades, si reconocemos qué nos ha pasado. Lo que yo creo es que no tenemos que tener la expectativa de que si tenemos 10.000 troles los vamos a combatir. Creo que tenemos que tener la expectativa de volver al vínculo personal, al diálogo y a la escucha sin pensar que vamos a accionar con los mismos métodos. Por eso hablo mucho de la verdad, porque creo que ellos mienten todo el tiempo, banalizan todo el tiempo, deshumanizan. Cuando el presidente dice, yo me manejo sin emociones, yo digo, claro, no te importan los jubilados, los enfermos de cáncer, no te importa la vida de los niños, no te importa que no coman la familia, no te importa nada. Nosotros somos exactamente lo contrario, pero no porque seamos buenos, sino porque nos hemos formado y tenemos una convicción política, ideológica y práctica de otra manera, porque creemos en el ser humano, porque creemos en la vida, porque creemos que, inclusive te digo más, creemos que el ambiente también son las cosas que nos rodean, también es la naturaleza, la posibilidad de alimentación sana, son muchas más cosas que pensar en que la moneda es lo único que importa. Me parece que hay que recuperar esas convicciones. Y hay que tener valores básicos que hacen a que la vida sea más soportable. Yo les contaba a unos compañeros que en el homenaje a la bandera que se hizo en Brown, el cura de Bursaco habló de lo que significaba para Belgrano la felicidad. Y era muy parecido a la justicia social. Y yo pensaba, es la única manera de vivir en sociedad. No van a reemplazar las máquinas, ni la inteligencia artificial, el cuidado de las personas, no van a reemplazar la posibilidad de educar y criar un hijo. Eso lo vamos a tener que seguir haciendo los seres humanos. Sí. Y tenemos un presidente que dice que la inteligencia artificial va a ser el método de sacar el país económicamente adelante. ¿Y qué pasará con los trabajadores y las trabajadoras? ¿Dónde quedarán? Mirá, la otra vez hablábamos con el programa que hicimos anteriormente, un compañero, Mateo se llama, que hablaba del hombre práctico, que puede ser la mujer práctica, no en función de eso. Y lo poníamos a Néstor cuando Adorni había hablado de Néstor por el superávit, y decíamos que Néstor lo primero que había hecho era viajar a Entre Ríos y solucionar el problema de los docentes que venía hace meses. Y Milei viajó a Bahía Blanca,
disfrazado de militar y le dijo, arréglense ustedes. Y hablamos de esa cuestión, cuando vos decís la vida cotidiana, usás la vida cotidiana, ¿no? Eso de estar hablando con el vecino, con quien sea, pero eso de hombre práctico, ¿no? De solucionar, che, vamos. Y cuando me hablas de Vicentín, ahí no hubo una cuestión práctica, ¿no? O cuando el primer mensaje del gobierno de Alberto fue, che, la tarjeta alimentar, vamos a aumentar la tarjeta alimentar. Estás dando mensajes, ¿no? Bueno, el mensaje de Néstor fue, voy a solucionar este problema, voy yo cara a cara con ellos y llevo la plata. Se acabó. Poner el cuerpo se llama eso, ¿no? Además de la decisión de gestión concreta, pero Claro. además poner el cuerpo. Y yo creo que nosotros tenemos que poner más la oreja, tenemos que poner más el abrazo, tenemos que poner más la posibilidad de estar cerca de verdad, Ujú. compatibilizar con el otro, la otra, saber que podemos ponernos en el lugar del otro y desde ahí construir las respuestas. Y a lo mejor lleva tiempo, capaz que lleva más tiempo del que creemos. También tenemos que salir a movilizarnos cuando las cosas no están de acuerdo en beneficio de todos nosotros. Pero me parece que centralmente tenemos que saber que es una cuestión de tiempo, de construcción y no de aletargamiento o de resistencia permanente, ¿viste? Ujú. Porque la resistencia permanente también es un desgaste importante. Y además es como un boxeador que está atajando la piña. Claro. Y nosotros tenemos historia, tenemos capacidad de reflexión, tenemos organización, las mujeres estamos fuertemente organizadas. Yo valoro un montón y creo que ha sido una acción política destacable en el macrismo, la aparición de mujeres sindicalistas como una barrera de resistencia. De hecho, fuimos las que hicimos el primer paro a Macri. Y después las que pudimos sostener una organización que más allá de la propuesta electoral fue previa a la propuesta electoral de gran unidad, que cuesta sostener y seguramente que tendremos que encontrarle nuevas formas, nuevas estrategias, seguramente, pero que ahí hay un capital. Nosotras armamos una cooperativa de cerca de 900 compañeras en Almirante Brown con compañeras que venían del viejo programa Ellas Hacen que Cristina inauguró en el 2013. Y ya pasamos la época en que Macri y el macrismo preguntaban, ¿quieren seguir siendo cooperativa? Y nosotros hablábamos con las compañeras y decíamos, sí, tenemos que seguir siendo cooperativa. Costó un montón salir de la casa para ser cooperativa. Y a los 2 años Macri dijo, no hay más cooperativas. Este gobierno lo primero que hace con el potenciar trabajo es decir que nadie necesita ser una cooperativa, una organización o ir a dar asistencia a ningún lado. Es, quédate en tu casa. Mientras tanto, desde diciembre hasta hoy el programa no aumentó un centavo, con una inflación en enero del 25%. ¿Qué nos está diciendo? Jódanse en sus casas. Y en esa circunstancia las mujeres nos seguimos juntando, haciendo formación, haciendo producción, trabajando la tierra. Y me parece que ahí está la clave. Tenemos con qué. El tema es no arrugar. El tema es no sentir que estamos devastados. Sí, tal vez no tenemos tantas certezas, hay que construirlas. ¿Ese no arrugar es para hacia adentro también? Seguro, no arrugar ninguno, no arruguemos. Claro. Sí, de Sí. hecho vivimos ambos tres en la única provincia que conservó Los votos. Totalmente. votos, El gobierno el gobierno y las políticas, porque Claro. es la Exacto, única que claro. sostuvo un ministerio de mujeres con políticas que cuesta muchísimo llevarlas a la práctica, pero seguimos como sosteniendo esa estructura para seguir, digamos, eso de volver a reconstruirse es siguiendo construyendo, porque hay que no Sí, solo hay que además mantener saber que esos votos, los votos de la provincia de Buenos Aires, somos personas en la provincia de Buenos Aires. Vos Tal viste cual. que Milei cada tanto habla de sus votantes. Nosotros también tenemos votantes para defender nuestras ideas. No es poca cosa. Y tenemos un gobernador dispuesto a sostener convicciones y sostener práctica política y sostener gestión, cuando a la provincia de Buenos Aires la están queriendo desfinanciar desde todos Totalmente. los costados. Totalmente. Hace poco Axel hizo una convocatoria a la Casa de la Provincia, a su gabinete, y fueron hasta el Ministerio de Economía planteando cuáles eran los billones Ujú. que le deben a la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es un lugar de construcción y de resistencia. Sí. Por eso, para los que estamos en el legislativo hoy,
es fundamental. Mira, una de las primeras proyectos de ley que nosotros aprobamos en la legislatura tuvo que ver con que las cooperativas que estaban en crisis o con deudas de impuestos o con pedidos de desalojo, eso se cancele por 18 meses mientras elaboramos un plan especial para las cooperativas. Y estamos trabajando con el sector cooperativo, un proyecto que ya se presentó en diputados, que lo queremos presentar en Espejo en senadores, que tiene que ver con cómo trabajar las expropiaciones, cómo la cooperativa puede ser quien a partir de la producción pueda ir garantizando la expropiación judicial, que a veces se dictamina y como no se paga, se cae. Algo que no dije, y con esto nos vamos a un corte, ya volvemos en 2 minutos, que María Rosa es la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, hay que decirlo, junto a Soledad Alonso, que es la presidenta de la Comisión de Trabajo de Diputados. Así que ahí tenemos 2 potencias grandes. Vamos a un corte y volvemos. Lunes y viernes, de 17 a 18, Radio Cristiana. Bueno, volvemos. Bueno, nos queda una preguntita más, Mari. La verdad que te tendríamos 2 horas más, pero bueno, ya vamos a invitarte a otro programa, entonces nos quedó pendiente. Hablaste de las mujeres sindicalistas, el rol de unidad que pudimos generar en 2015, que se sostiene, la verdad que es no solo que se sostiene, sino que se incorporan más mujeres de otros espacios que no estaban incluidos. Sabemos que muchas veces las mujeres somos golpeadas en las internas que pasan en nuestras estructuras. Y bueno, creo que estamos como un poco rompiendo eso. Se hizo la conferencia de prensa del 8 de marzo en la CGT. Eso generó un hito muy importante. La otra vez yo fui a un sindicato masculinizado donde participaban por primera vez las mujeres trabajadoras de una actividad. Era una actividad de transversalización de género en los sindicatos. Hicimos como una introducción para lo que va a ser la capacitación. Y cuento la historia de los cuadernillos, ¿no? María Rosa recién hablaba de la comunidad organizada, las mujeres sindicalistas. No solo resistimos y generamos la unidad en el 2015, sino también armamos cuadernillos de formación a lo que fueron todos esos años. Que el primero fue la participación de la mujer en el ámbito sindical político.
El segundo fue la comunidad organizada, porque no podemos pensar la sociedad sin saber lo que existe y lo que hay. El tercero era políticas de cuidado, los 4 universos que siempre hablamos, las trabajadoras de casas particulares, las amas de casa, la economía popular y las trabajadoras registradas sindicalizadas. Cuando hablo de la economía, cuando hablo de la comunidad organizada y la economía popular, levanta tímidamente una compañera la mano y dice: gracias por mencionarnos, porque yo fui manzanera y nuestra historia fue recontra invisibilizada, y qué bueno que las mujeres sindicalistas... Claro, pues yo di muchos ejemplos, y esto la miro a Mari porque tiene una historia que siempre nos cuenta la experiencia de todas esas mujeres que no cobraban un peso, o sea, trabajo no registrado, que es un universo que falta. Y digo esto, ¿no? Hablando, me quedó resonando el tema de la reconstrucción, ¿no? Y la verdad, ¿qué peso tenemos nosotras y nosotros? Yo también tengo 40 años y viví una historia nefasta en los 90, y creo que lo ato un poco del por qué nos costó un poco entrar a la militancia, porque venimos éramos chicos y estábamos golpeados de las historias de nuestras familias. Pero digo, ¿qué peso además tenemos en un gobierno donde desconoce la historia de las políticas públicas, la historia de los derechos, la historia de... ¿Y cómo te encontrás con esa situación que una persona te agradece en un recorrido de mujeres? Que yo siempre digo, las mujeres sindicalistas no nacimos en el 2015. Lo que hicimos fue dar la pelea en unirnos y en mostrar cuál fue la verdadera historia de las mujeres sindicalistas. O sea, quién nos antecedieron y por qué llegamos a las leyes que llegamos. Entonces, viene un poco, más que pregunta, reflexión para cerrar un poco, de cuánto cargado tenemos esa conciencia, esa verdad, esa memoria. ¿Qué responsabilidad tenemos como dirigentes para llevar adelante que algo mínimo, cómo podemos contar una verdadera historia que sucedió? Las manzaneras existieron, era un trabajo no pago. ¿Cómo lo ves vos desde la parte legislativa? Porque el sector legislativo, tuviste una experiencia en diputados. Calculo, yo me imaginaría ranciosa queriendo hacer 1000 leyes y después 1000 personas que te digan no se puede. ¿Qué experiencia nos trae en esto de atar la reconstrucción, la verdad y la memoria en esta cuestión legislativa? ¿Cómo canalizás eso en leyes? Mira, en general no te dicen que no se puede. Vos haces un proyecto de ley, pero el proyecto de ley después tiene que ir a una comisión, primero pasar por tu bloque, después ir a una comisión, y después en esa... Vanessa Siley siempre dice que es como, viste, como si hubiera un foso con dragones en el medio, que no te dejan pasar al recinto, que no llega al recinto. Bueno, más o menos es así. Vos podés, yo me acuerdo que el primer proyecto que presenté tenía que ver con la modificación de un artículo de la ley de violencia, que significaba que la figura del acompañante, que es quien facilita el acceso a la justicia, que muchas veces cuando se habla de violencia de género se dice no, porque las mujeres acompañantes o promotoras de derechos son aquellas que escuchan a la vecina, que saben dónde ir a la justicia, que la acompañan, que esperan el proceso en el cual esa vecina se empodera y toma la decisión de hacer la denuncia. Es clave en todo el proceso de erradicación de la violencia, pero es una persona que se capacita, que a veces hace una diplomatura universitaria, que viene el Ministerio Público y también le da capacitación, que existe y que tiene un ámbito laboral, porque va a la unidad sanitaria, a la delegación del municipio, cumple un horario, su teléfono lo tienen las víctimas, pero que no cobra. Bueno, mi primer proyecto tuvo que ver con que en ese artículo ese trabajo fuera remunerado, se acreditara la formación, el ámbito laboral, la jornada laboral, y tuviera un salario mínimo vital y móvil. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Estamos pensando de qué manera reactivarlo ahora en la provincia de Buenos Aires, sabiendo que el primer obstáculo que se presenta es qué difícil que es pagar esto. Pero hablando yo muchas veces uso esto de las 3 consignas de los derechos humanos: memoria, verdad y justicia, porque creo que está más vigente que nunca y que aplica a la realidad de nuestra práctica cotidiana.
Por otro lado, creo que a nivel legislativo estamos atrasados 50 años en el tema legislativo y de legislación laboral sobre todo. Y que nos mienten en la cara, porque mi ley habla de que no existen los subsidios y el transporte está subsidiado y es gratuito hasta en algunos lugares de Francia, de Alemania, bueno, ahora de Formosa, por suerte. Hay un transporte público gratuito hasta que la gente se acostumbre a acceder a ese transporte. Pero el subsidio al transporte es una cosa que existe en todo el mundo. Y las 36 horas de laburo, de jornada laboral, también existen en todo el mundo, en los países más desarrollados y más industrializados. Nosotros parece que la tecnología vino a sacarnos del mundo del trabajo, a eliminarnos, en vez de trabajar la tecnología a favor nuestro. O sea, que trabajemos menos, que disfrutemos más. El que está ahora de secretario de Trabajo, Cordero, ese señor vino a nuestras reuniones de donde discutíamos la reducción de la jornada laboral y dijo, ¿para qué quiere un trabajador tener más tiempo? Claro. No Solo puede. más tiempo tiene que trabajar, nada más, tiene que producir. ¿Quién tiene que trabajar? ¿Qué le pasa? Quiere estar con la familia, quiere salir a pasear, pero ¿qué le pasa a ese señor o a esa señora? Tiene que estar trabajando. O sea, tenemos un criterio y un discurso que es la libertad de jodete, pero trabajar cada vez más horas. Nosotros estamos atrasados en legislación laboral, eso genera menor productividad. Está comprobado que en aquellas empresas donde se ha experimentado la reducción de jornada, un día menos, o una reducción de jornada diaria, hay más rendimiento, hay menos accidentes de trabajo, hay mejor clima laboral. Y sin embargo, se sigue escuchando algunas voces que dan vergüenza ajena. Por eso digo que tenemos un desafío de decir la verdad, de contar la historia como es, de saber qué pasaba en la década que ellos pregonan que era la de mayor productividad y la de más pobreza, porque hay que ver el cuadrito de la Cárcova mostrando la familia mirando por la ventana, todos muertos de hambre. Y hay que poder decir que aquello que nos cuentan que pasa en el mundo es mentira. ¿Y cuál es la verdad? Con números, con evidencia. El cuarto cuadernillo, las mujeres sindicalistas, hablamos de la reducción de la jornada y hay experiencias de sindicato en Argentina. Una es de mi organización sindical, que pasamos en el 2013 a 1 hora menos. Y la experiencia es excelente. Estamos hablando de 1 hora menos, ¿no? Sí, sí. Obviamente, después, si desgregas esa hora menos, ¿qué te dicen las trabajadoras? No llego corriendo a buscar a mi hijo al colegio. Y los compañeros te decían, o puedo hacer una hora extra más, o puedo ir a jugar al pádel. O puedo ir al médico sin tener que pedir el día. Y justamente por esas experiencias, en el cuadernillo lo que explicamos es eso. Generamos calidad de vida esas horas que tenemos sin trabajar, que es la reducción. Generamos más calidad de vida, el cuidado, el autocuidado. Y bueno, y hay obviamente un apartado exclusivo al rol de las mujeres en que esas horas no recaiga sobre la mochila de los cuidados familiares y que sea algo corresponsable para todos, toda la familia, y que si la mujer quiere irse a hacer un estudio, quiere ir a jugar al pádel, también lo puede hacer, ¿no? Pero un poco lo ato porque nombré los cuadernillos y me olvidé de nombrar el último, que es precisamente es ese. Nos adelantábamos con la propuesta legislativa y bueno, yo creo que son desafíos pendientes. Cuando te preguntan qué hacer en lo legislativo y en el mundo laboral, esos son los temas que nosotros queremos abordar. No el tema de decir se equivoca mi ley, sino cuál es nuestra verdad. Bueno, Mari, te tenemos mucha fe. Sí, bueno, esa fe tiene que estar acompañada con movilización, organización y demás. Claro, no solo son leyes. No. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias de todo a ATR y de todo Radio Cristal, te agradecemos y a disposición para los Muchas gracias a ustedes. Gracias. Felicitaciones por esto. Gracias. Bueno, continuamos. Que te quedaste como... No, ¿sabes qué me hizo pensar cuando María Rosa hablaba lo de Julio Cordero, que había hablado en ese momento en el Congreso? Porque hay una cuestión, hay una línea desde el lado de los conservadores de decir, che, vos tenés que laburar, no tenés que parar de laburar. Viste que vos te subís un Uber y el tipo sale de la fábrica y dice, voy a laburar 4 horitas más, 5 horitas más, y hoy capaz que lo está laburando para llegar al mismo estatus que tenía, ¿no?, anteriormente. Exactamente. Y estamos en un mundo donde no es así. Y vos fíjate que nosotros siempre lo decimos,
el título de este cuadernillo, y no que lo quiero traer, pero la verdad que lo escribimos con tanto ímpetu, se llama Toda la vida luchando por el tiempo, porque las grandes luchas refieren a la reducción de la jornada. Y también repensar, hablando de hoy salía mucho la palabra repensar, es qué queremos hacer con ese tiempo. Claro. Entonces, hay una cuestión de que a quién somos. Salió un tema muy, muy terrible que es, vamos a tener menos horas de trabajo para hacer más horas extras y ser productivos para quién. Entonces hay toda una cuestión en la reducción de la jornada laboral que viene a repensar la calidad de vida, que viene a repensar en nuestros tiempos, que viene a repensar, Galeano siempre decía, vos te comprás algo, pero ¿cuánto tiempo entregaste? Yo me compro este termo, ¿cuánto tiempo entregué de mi vida para yo comprarme este termo? Totalmente. Entonces, bueno, hay una reflexión que un día podemos analizar bien sobre la calidad de vida, porque nos quedan poquitos minutos de programa, ¿no? Antes que nos corten, ¿viste? 3 minutos. 3 minutos, 3 bueno. minutos. Bueno, la verdad que nada, María Rosa... No, grosísima. Grosísima, Una creo gran que historia. no nos alcanza un programa. No. Hizo una... Con todos los invitados nos pasa lo mismo, ¿no? No nos alcanza un programa. Nada, un pedacito de su historia. Pero bueno, ya la vamos a tener en otro momento. Sí. Acá tenemos un objeto Quedaron los perdido anteojos ahí, me parece, María Rosa, ¿no? de María Rosa. Qué lindo este fondo que nos acaba de Está poner. buenísimo, me encanta. ¿Qué pasa? Nos estamos yendo Me y es como encanta. que nos vamos al más allá. Arrancamos el lunes como No, me yéndonos gusta. al más allá. Excelente. Me ponen una música electrónica y me prendo, Yo estoy, Yo el lunes arranqué con todo. Estoy para salir a... Está muy buena. La verdad que me gusta, Dani, como fondo fijo. Me encanta. Para un punchi sí. punchi. Sí. Bueno, la verdad que excelente programa. Vamos a seguir con invitados. La verdad que tenemos mucha gente con mucho recorrido histórico que fue parte de nuestro país, generando que capaz es recontra invisible, pero nada, estamos acá, tenemos yo siempre digo, esa conciencia, esa voluntad para mostrar estas historias, porque la verdad que estas personas, y mujeres sobre todo, porque tengo mi corazón en las mujeres sindicalistas, son las que construyen la patria porque, nada, generan leyes, militancia, no solo están escribiendo una ley, sino también están en la calle luchando por nuestros derechos. Así que, bueno, si no lo haces vos del otro lado, sabemos que hay gente que hace historia. Los animamos a ser parte de la historia, ¿no? Totalmente, siempre. Necesitamos mucha gente que se anime a ser parte de esa historia. Bueno, estamos cerrando un lunes. Cerrando el lunes, sí. De semana completa. ¿Cómo va a costar, Dani? Va a costar un montón. El viernes tenemos un viernes de debate, así que Bien. no vamos a tener invitados, pero sí vamos a tener debate. Se suma alguien solo por el viernes. Ella es socióloga. Ah, mirá. Tiene una tesis sobre el feminismo y el sindicalismo, así que nos viene a dar Uy, su muy mirada. buena eso. Denise. Está interesante. Sí, la verdad que es una compañera que la invité como columnista para el viernes porque va a dar su mirada como socióloga, ser socióloga en estos tiempos. ¿Qué mirada tiene? ¿Qué tesis hizo? Nos va a venir a contar un poco sobre el feminismo y el sindicalismo. Así que bueno, los esperamos el viernes de 17 a 18 en ATR. Muchas gracias.